Después de muy larga espera, queridos oyentes, el DANE dio las cifras finales de crecimiento de la economía nacional el año pasado. Estábamos pendientes del tema que era muy fácil de resolver. Bastaba saber cuánto creció la economía en el último trimestre del año, sumarlo a los 3 trimestres anteriores, dividir por 4 y ahí estaba el crecimiento del año. Pero el doctor Perfetti, que a quien le importa una higa la estadística y le importa un comino la aritmética, resolvió sacar una cuenta distinta y lo que debía ser un 1.8%, según sus propias cifras, le dio el 2%. Él no sabe sumar 4 cifras y dividir por 4. Bueno, lo lamentamos, pero eso no tiene ninguna importancia. Después de hacer esas maromas sucias, al DANE le da el crecimiento económico del país un 2%. Sostenible, que va a ser el tema central y capital de las próximas elecciones para el 2018. Sobre eso no cabe ninguna duda. Miremos, pues, en qué consisten esas cifras. Si ustedes las repasan y oyen al doctor Perfetti, dice qué maravilla el crecimiento de la construcción en el año 2016. El doctor Perfetti, que cuando encuentra una verdad se la salta con garrocha, tiene una garrocha lista y apenas ve una verdad le salta por encima. Se le olvidó decir que el crecimiento en el último trimestre del año de la construcción fue sencillamente deplorable, del 0.4%. Uno tiene que decir la verdad y la tiene que decir completa. Lo otro es lo que se llama una restricción mental, que es una manera de mentir. De manera que el crecimiento durante el año fue muy bueno, pero en el último trimestre del año fue una catástrofe. Y estamos hablando del sector dinámico de la economía, que fue el sector de la construcción. A eso se le suma la cifra que ya dimos, que el crecimiento en el 2016 de la superficie de tierra dispuesta para la construcción ha caído en un 20%. Eso es lo que nos aguarda. Porque si no hay tierra donde construir es porque no va a haber construcciones. Los constructores lo primero que hacen es comprar la tierra y después construyen. Bastante elemental, ¿verdad? Pues resulta que el área, la superficie dispuesta para la construcción cayó en un 20%. Y eso es lo que nos va a pasar en el 2017 necesariamente. Muy bien. Entonces tenemos ese tema. El doctor Perfetti dice que el crecimiento industrial fue del 0.4% también en el último trimestre. Ahí se le olvidó contar otra vez el apoyo de la garrocha, que eso incluye a Reficar, y que el crecimiento de la industria en los últimos trimestres se estaba reflejando activo por cuenta de Reficar, que sin Reficar la industria no estaba creciendo. Y entonces crecía lo de Reficar más un poquitico que crecía realmente la industria. ¿Qué pasó en el último trimestre del año? Que el crecimiento industrial con Reficar incluido es menos del 0.5% en el trimestre. ¿Eso qué significa? En buen romance, que la industria cayó, doctor Perfetti. ¿Por qué no lo dice con valor y con claridad ante los colombianos? No crea que eso nos va a asustar. Es que conociendo el presente uno se puede anticipar al porvenir. Si uno tiene una crisis, es bueno conocerla. De manera que tenemos la condición penosa de la construcción, la condición dramática de la industria. El señor Bruce McMaster se calla porque como él es un empleado del presidente Santos, el presidente Santos ha puesto en los gremios de la producción, ha puesto a amigos suyos. Ya lo hizo, lo acaba de hacer en la SAC, en la Sociedad de Agricultores, con el señor Bedoya, que es otro empleado de él. Pues bien, el señor McMaster no dice una sola palabra sobre este desastre de la industria. Ni una palabrita. Porque la verdad ofusca y porque de la verdad hay que huir cuando no conviene. La verdad conviene en toda circunstancia. Si los hechos son positivos, para apoyarse en ellos. Si las circunstancias son penosas, para superarlas y para enfrentarlas como conviene. Luego, callao McMaster, callao Perfetti frente al hecho de que la industria cayó en términos reales en el último trimestre, descontando el crecimiento que Reficar sigue aportando, porque Reficar sigue refinando. Sobre eso, pues, no puede caber duda ninguna. En suma, pues,
que la situación económica del país, visto a la luz de las cifras del DANE, es una situación caótica. El 2% de crecimiento ya lo revelaría, sería suficiente, sin necesidad de las trampas estadísticas y aritméticas del doctor Perfetti. No hay necesidad de eso. 1.8% o 2%, eso en términos finales, eso es lo mismo. Eso significa pobreza, desempleo, situación dramática de la economía, que se va a reflejar también en la economía del gobierno. Porque si cae la industria, si cae el gobierno, como cae el doctor Guillermo Botero nos lo ha dicho, el último mes del año, en el último mes no hubo recuperación ninguna, enero fue un pésimo mes, las cosas vienen muy mal para el comercio, pues vamos a tener que los recaudos del gobierno serán menores, que la crisis fiscal será mayor, porque lo que sí no tiene elasticidad es el gasto del gobierno, y menos el gasto de este gobierno tramposo y ladrón que se robó ya una bonanza petrolera entera y desapareció 50.000 millones de dólares de endeudamiento adicional en que este hombre nos ha metido, en un endeudamiento que es mayor durante el gobierno de Santos que durante los 200 años anteriores de vida republicana. Queridos amigos, lo que queremos decirles a ustedes es que estamos en una situación económica crítica. Desde luego que los demás problemas, lo que está pasando con las FARC, a quien les estamos entregando el país, lo que está pasando con la inseguridad nacional, que es de unas dimensiones colosales, lo que está pasando con todas las trampas que estamos viendo en la nación y toda la corrupción desatada que se está robando el país, todo eso es muy grave. Pero más grave que todo es la crisis económica. Cuando la gente empieza a sentir hambre, cuando la gente tiene que escarbar en las canecas de la basura para comer, como lo están haciendo 3 millones de venezolanos, hijos del mismo sistema que se impuso en Colombia, de eliminación de todos los estímulos a la producción privada y de aumento de la corrupción y de todas las formas de gasto público, el resultado es ese, la gente escarbando en las canecas de la basura para encontrar qué comer. Y para allá vamos a poquito que nos descuidemos. Las cifras del DANE lo revelan. El doctor Perfetti no lo quiso decir porque no tiene el valor y el coraje para decirlo. La crisis económica se nos vino encima. Y esto no es pánico económico, ni esto es el deseo de llevar a los colombianos a una condición anímica aflictiva. Al contrario, las cosas hay que conocerlas para poderse valer de ellas bien como ejemplo, bien como enseñanza o bien como estímulo. En últimas, lo que creció en Colombia en los últimos periodos fue el sistema financiero. Mala señal, pésima señal. Cuando el sistema financiero crece y crece bien en medio de un crecimiento general de la economía, eso es un elemento fundamental y tenemos que aplaudir y tenemos que felicitarnos. Pero cuando el sistema financiero crece ante la pauperización de los demás sectores, estamos a la vista de otra condición de la crisis. La gente no se ha endeudado más. Lo dicen también las cifras. El crecimiento del crédito empresarial es lamentable en los últimos meses. Entonces, ¿qué está pasando? Que los bancos prestan a cualquier tasa de interés porque no hay mejor tomador de crédito que una persona que necesita tapar un hueco. Lo tapa con el otro de cualquier manera y sobrevive un tiempo. La técnica del que se ahoga es ese, chapalea y chapalea antes de hundirse definitivamente. Y eso hace el deudor que no tiene con qué pagar. Chapalea, pide deudas a cualquier tasa de interés que se la den y en cualquier circunstancia y cualquiera que se la preste. Esa pues es la situación del país. Lo único que crece es el sistema financiero. Todo lo demás se vino a pique. Todo lo demás lo destruyó este gobierno improvidente, ineficaz y ladrón. Escuchábamos el editorial de Fernando Londoño Hoyos aquí en La Hora de la Verdad. Son las 7:22 de la mañana.